Bienvenidos al canal del ingeniero. Para el día de hoy vamos a hacer un ejercicio más de método del trabajo virtual. ¿Qué tenemos acá? Una viga. Esta viga es estáticamente indeterminada, pero además de ser estáticamente indeterminada, también es articulada en C y en F, o sea, el grado de dificultad es altísimo. Aquí están dibujadas las reacciones en apoyos. Entonces tenemos en H, como es un empotramiento, tres reacciones. Una reacción horizontal, una vertical, un momento, ¿cierto? Por ser empotramiento. Aquí tenemos una reacción vertical por ser patín y otra reacción vertical por ser patín. Fíjense, 5 incógnitas. Bueno, sin embargo, de esas 5 incógnitas, nosotros sabemos que si no hay más fuerzas horizontales, miren, no hay ninguna fuerza horizontal, esta Hx va a valer 0. Y realmente tendríamos 4 incógnitas. Sin embargo, el problema es estáticamente indeterminado. Esto es un análisis preliminar. Sin embargo, si vamos al problema, el problema nos dice, con el método de trabajo virtual, determine por separado la fuerza y el par que representan la reacción en el punto H. Entonces, fíjense, en el punto H nos queda una fuerza y un par que hay que determinarlos por separado. De la viga mostrada en la figura. Es una viga articulada en C y en F y además está empotrada en H. Luego lo primero que vamos a hacer acá es calcular la fuerza vertical, en este caso HY. Bueno, como todas las fuerzas son verticales, entonces no hay necesidad de colocarles acá su índice Y. Simplemente ya sabemos que son verticales, entonces la fuerza en A, la fuerza en E y la fuerza en H. Entonces voy a empezar calculando la fuerza en H para el empotramiento. Para ello voy a suponer un desplazamiento virtual de las barras y las voy a suponer que se desplazan de la siguiente manera. Y este es el desplazamiento virtual que supuse para las barras. Entonces, para la barra FH, que es esta, en el empotramiento, voy a quitar el empotramiento y voy a suponer que toda esta barra tiene un desplazamiento horizontal. Y que todas estas elongaciones son exactamente las mismas y son hacia arriba. Aquí me faltó dibujar la flecha. Son hacia arriba. Listo. Para la barra CDEF, como está articulada en C y en F, y aquí hay una carga que la haría bajar, ¿cierto? Haría que el punto C baje, y como está el patín en E, entonces rotaría alrededor del patín y ella se movería en el sentido horario, antihorario, fíjense. Toda la barra rotaría en sentido antihorario, toda la barra CF, y quedaría en esta posición. Y ese es el desplazamiento que voy a suponer para la barra CF, entonces la voy a suponer que rota en sentido antihorario alrededor del punto E. Por ser patín, este punto no se va a desplazar. Ahora, la barra, aquí hay un patín en A para la barra AC. El punto A tampoco se va a desplazar porque este punto, por estar ahí articulado el patín, no va a tener desplazamiento. Sin embargo, el punto C sí, por ser articulación. Y si la barra CF baja en C, pues obvio con la articulación hará que ese punto C baje y ese punto C hará que la barra AC rote en este sentido. Miren, en el sentido horario, y ahí está. Y el punto C bajará hasta acá. Y ahí están las deflexiones de cada punto. Obviamente la deflexión del punto E, porque no se va a mover, y la deflexión del punto A van a ser 0. Sin embargo, la deflexión máxima va a estar en C y cada punto de la barra va a tener cierto valor de deflexión y ahí están dibujados. Ahora lo siguiente que voy a hacer es calcular cada uno de estos desplazamientos virtuales en función del desplazamiento H, de delta de H. Recuerden que esto es delta de Y sub H, en función del desplazamiento del punto H. ¿Por qué en función del desplazamiento del punto H? Porque fíjense que vamos a trabajar o vamos a calcular la fuerza en H. Entonces por eso dejo en función del desplazamiento en H. Bueno, y empecemos. Para la barra FGH sería muy sencillo, porque si toda la barra se desplaza horizontalmente, estos tres desplazamientos son iguales. Y entonces nos quedaría esto, ¿cierto? Que el desplazamiento del punto F, el desplazamiento del punto G y el desplazamiento del punto H, o sea, los delta. Recuerde que delta es el diferencial de Y sub F, el diferencial de Y sub G y el diferencial de Y sub H son exactamente iguales porque todo se mueve horizontalmente, se desplaza la misma cantidad. Y esto es lo primero que tengo. Y aquí, mire, el Y sub F en función del Y sub H, el Y sub G en función del Y sub H.
Listo, ahora nos vamos para los desplazamientos de la barra CF. Ellas sí se desplazan diferentes valores, mire. Pero ahora, como todos estos desplazamientos, este desplazamiento, este desplazamiento, este desplazamiento, estos tres desplazamientos de la barra CF, ¿cierto? Tengo que colocarlos en función de delta de y su h, pero fíjese que este no está relacionado con esta barra directamente. Sin embargo, sí están relacionados acá, mire. Porque y su f, este desplazamiento pertenece a esta barra horizontal y pertenece a esta barra diagonal, ¿cierto? Entonces es el mismo. Entonces lo primero que yo voy a decir acá es delta de y su f es el mismo delta de y su h de aquí de arriba. ¿Para qué? Para colocar todo en función de delta de y su h. Y entonces voy a empezar acá con el primer triángulo. Recuerda que aquí se maneja la semejanza de triángulos. Entonces aquí tengo triángulo y aquí tengo triángulos, mire. Y si empiezo por los dos triángulos semejantes que he dibujado aquí en naranja, miren. Recuerden, este ángulo θ es este mismo ángulo θ por opuestos por el vértice. Acá el ángulo es de 90 grados, acá el ángulo también es de 90 grados. Luego este ángulo, que lo puedo llamar beta, corresponde a este mismo ángulo beta y los triángulos serían semejantes. Luego guardan la proporción. ¿Cuál proporción? Entonces empezamos. La altura delta de y sub c, que será esta altura, fíjense, esta altura, es a esta altura delta de y sub f, pero en lugar de escribir delta de y sub f de una vez, delta de y sub f es el mismo delta de y sub h, porque todo voy a colocarlo en función de delta de y sub h, ¿listo? Como, recuerde, altura a altura, altura de esta, delta de y sub c, a altura de esta, como base. Base sería CE, la base del triángulo. CE, ¿cuánto mide la línea CE? Si nos vamos de C hasta E, mide 1.5 metros, entonces aquí como 1.5 metros, esa base del triángulo EF, mírelo, la base de este triángulo, la distancia EF, que es 1.2. Entonces es a 1.2 metros. Obviamente las unidades se van a cancelar. Si hago la división 1.5 dividido 1.2, esto me da 1.25. Entonces, ¿qué voy a tener? Entonces voy a tener delta de y sub c es a delta de y sub h y esto es igual a 1.25. Y ahí ya tenemos la primera relación. Ahí está, la relación es que delta de y sub c, ¿cierto? Delta de y sub c, porque este que está viendo lo paso a multiplicar, es igual a 1.25 delta de y sub h. Y ahí tengo c relacionado el desplazamiento en c con el desplazamiento en h. Arriba ya tenía otros dos relacionados. Bueno, continuemos con más relaciones. Necesitamos también del desplazamiento y sub d. Entonces voy a dibujar otro par de triángulos. Bueno, y ahí está mi nuevo par de triángulos, mírenlos. Que también son semejantes, porque igual, este ángulo θ es este mismo ángulo θ, por opuestos por el vértice. Aquí el ángulo 90 grados, aquí también 90 grados. Luego el ángulo de acá es el mismo ángulo de acá, el mismo ángulo beta. Luego son semejantes. Y si son semejantes, entonces nuevamente buscamos las relaciones. Entonces esta altura a esta altura, que esta altura es esta misma altura en función de y sub h, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Delta de y sub d, ahí está, delta de y sub d es a delta de y sub f, que es el mismo delta de y sub h. Entonces esa delta de y sub h, como ahora las bases de los triángulos. Como empecé por este triángulo, pues vuelvo a empezar aquí por este triángulo. Esta base, que si nos vamos al dibujo, esa base fíjese que es 0,9, la distancia, mire, de D a E, 0,9. Entonces como 0,9 es a la base de E a F, pero la base de E a F, fíjense, es 1.2, entonces es a 1.2 metros. Y lo mismo, bueno, metros se cancelan, hago esta división, esa división me da 0.75 y entonces ¿qué me va a quedar? Que delta de y sub d es a delta de y sub h y esto es igual a 0.75. Y obviamente de acá despejo delta de y sub d, desplazamiento del y sub d, el diferencial de desplazamiento, es igual a 0.75 del diferencial de desplazamiento y sub h. Y otra relación más en función del desplazamiento y sub h. Y si se fijan, ya tengo los tres desplazamientos que sufre la barra
La barra CF, mírenla, la barra CF sufre este desplazamiento y este desplazamiento Y sub C. Ya los tengo en función de Y sub H, mírenlos. Los tres desplazamientos en función de Y sub H. Me iría para la barra AC. Pero fíjense, de la barra AC ya conozco el desplazamiento delta Y sub C, mírenlo. Delta Y sub C, aquí está. Delta Y sub C. Quiere decir que solamente me faltaría el desplazamiento Y sub B. Pero este desplazamiento Y sub B, delta Y sub B, debo colocarlo en función de delta Y sub H. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, primero relacionemos aquí en estos dos triángulos, hagamos semejanza. Y ahí están dibujados los dos triángulos. El triángulo, bueno, coloquemos una letra acá, digamos que esta es la letra C'. Entonces tendríamos el triángulo ACC', mírenlo, y tendríamos el triángulo, aquí está, el triángulo ABB', mírenlo, que también son semejantes, porque este ángulo es el mismo para los dos triángulos, y ambos son triángulos rectángulos, este rectángulo acá y este rectángulo acá. Luego también se cumple la semejanza, y por semejanza, ¿qué voy a decir? Que el desplazamiento Y sub B, ¿cierto? Desplazamiento Y sub B, que es este, miren, el desplazamiento de B a B', desplazamiento Y sub B. Entonces, delta de Y sub B es, entonces acá es a quién, a delta de Y sub C, ¿no? Altura del pequeño a altura del grande, a delta de Y sub C, como base del pequeño, la base del pequeño sería la distancia AB. Y aquí la distancia AB, sí. Y aquí se ve que la distancia AB, mírenla, acá es 0,5 metros arriba. Entonces es a 0,5 metros como la base del triángulo AC, mírenla, la base del triángulo AC es 0,9. Es a 0,9. Entonces ahora sí nos quedó. Desplazamiento Y sub B, o altura del triángulo Y sub B, que es esta, es altura del triángulo Y sub C, como base del triángulo, como empecé por el triángulo pequeño, entonces base del triángulo pequeño, 0,5, es a base del triángulo grande, 0,9. Listo, y lo mismo, despejamos el delta de Y sub B, ¿no? Como 0,5 dio 0,9 me da un decimal infinito, entonces simplemente voy a seguir dejando la relación y este delta de Y sub C que está dividiendo, lo pongo a multiplicar acá a esa relación. Listo, pero como yo tengo que dejar el desplazamiento Y sub B en función del desplazamiento Y sub H, entonces, recuerdan, arriba habíamos establecido la relación delta de Y sub C es 1,25 delta de Y sub H. Entonces, acá donde está Y sub C, acá donde está Y sub C, voy a colocar 1,25 delta de Y sub H. Y eso fue lo que hice acá, mire. Entonces, delta de Y sub B es igual 0,5 sobre 0,9 por delta de Y sub C. ¿Quién es delta de Y sub C? Ya lo dijimos, 1,25 delta de Y sub H. Si hago el producto acá y la división, esto me da 0,694. Entonces, delta de Y sub B es igual a 0,694 delta de Y sub H. Y ahí ya tengo relacionado el desplazamiento Y sub B con Y sub H. Mire, Y sub B con Y sub H. Y ya tendría todos los desplazamientos. Todos los desplazamientos relacionados en función, mírenlos todos, en función de Y sub H. Están todos. Ahora sí puedo calcular el trabajo virtual. Entonces recuerden, el método del trabajo virtual me dice que el trabajo virtual total aplicado sobre todos los elementos del cuerpo rígido, la suma de todos esos trabajos tiene que darme 0. Y entonces es lo que voy a hacer, voy a sumar cada trabajo hecho por cada una de estas fuerzas. ¿Cuántas fuerzas son? Una, acá, una, la fuerza A, la de 2, la de 3, la fuerza E, la fuerza de 5, la fuerza H, y con eso voy a calcular la fuerza H. Entonces vamos a calcular cada trabajo. Recuerde que cada trabajo es la fuerza por el desplazamiento virtual. Por ejemplo, la fuerza A, el trabajo que hace es fuerza por desplazamiento del punto A, pero como el punto A no se desplaza, pues la fuerza A no hace trabajo, ese trabajo es 0. La siguiente fuerza, la de 2 kN, fíjense que ella sí hace trabajo virtual, entonces 2 kN por el desplazamiento que sufre el punto B, ¿no? Porque la fuerza de 2 kN está aplicada en B, entonces el desplazamiento acá, desplazamiento virtual, Y sub B. Entonces ahí está, fuerza por desplazamiento virtual. Bueno, pero como la fuerza va bajando, entonces aquí negativa, ¿no? La de 2 kN va bajando, negativa. Y de paso,
el desplazamiento virtual, fíjese que el desplazamiento también va bajando. Luego ese desplazamiento también sería negativo. Negativo por negativo me da positivo. Claro, el trabajo va a ser positivo porque la fuerza va bajando y el desplazamiento va bajando, van en la misma dirección. Entonces ese desplazamiento va a ser positivo. Bueno, así vamos para la siguiente. 3 kilonewton. Bueno, o mejor de una vez, menos 3 kilonewton porque también va bajando por el desplazamiento que genera la de 3 kilonewton, que es el desplazamiento virtual del punto D, miren, delta de Y sub D, negativo también porque va hacia abajo, lo cual también me da el positivo del trabajo, menos, menos, más. El siguiente desplazamiento, fíjense, la siguiente fuerza es E, pero como el punto E, fíjense, está sobre su posición de equilibrio, no se desplaza, luego el trabajo virtual hecho por la fuerza E es 0, entonces no lo escribimos. La siguiente es la carga de 5 kilonewton, que también va bajando, entonces acá menos 5 kilonewton, pero fíjense el desplazamiento virtual que genera la carga de 5. Fíjense que ese desplazamiento sí es positivo y es delta de Y sub G, entonces aquí delta de Y sub G, ese sí es positivo, luego este trabajo sí me va a dar negativo, mire, más por menos, menos. El siguiente trabajo virtual, donde hay otra carga, que es H, entonces de una vez la carga H, que fíjese que la considere subiendo, más H, por el desplazamiento virtual Y sub H, que también es positivo, fíjense. Va hacia arriba, entonces ese desplazamiento virtual también es positivo. Luego ahí está el trabajo virtual, que sería positivo, el producto de la fuerza por el desplazamiento. Y como no hay más fuerzas, fíjese que hagan trabajo, que hagan desplazamiento, entonces la suma de todos estos trabajos es igual a 0, porque eso fue lo que planteamos acá, mire. El trabajo virtual total, el diferencial de trabajo virtual total es 0. Y ahí está. Y ahora el siguiente paso. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Primero aquí hacer el producto de signos y segundo, reemplazar todos los diferenciales delta de Y sub B, delta de Y sub D, delta de Y sub G, delta de Y sub H, todos en función de el delta de Y sub H. Para eso fue que dejamos las ecuaciones todas en función de delta de Y sub H. Y entonces me quedaría de la siguiente manera. Y aquí está. Entonces fíjese, menos por menos me da más, ¿cierto? Y me quedaría 2 kilonewton por delta de Y sub B. El delta de Y sub B, mírenlo acá. 0,694 delta de Y sub H, miren, 0,694 delta de Y sub H, menos por menos más, 3 kilonewton por delta de Y sub D, pero delta de Y sub D, fíjense acá, mírenlo, 0,75 delta de Y sub H, miren, 0,75 delta de Y sub H, el delta de Y sub G, que es este, mira, a esta altura, pues es el mismo delta de Y sub H, y ahí está, menos 5 kilonewton delta de Y sub H, y este que ya está en delta de Y sub H. Listo, y entonces fíjense, todos los delta quedaron en función de delta de Y sub H. ¿Para qué? Fíjense que es factor común en todos los términos. Entonces saco factor común de esta expresión. Y ahí está, miren. Delta de Y sub H, factor común de una vez hice este producto. 2 por 0,694, que me dio 1,388. 3 por 0,75, todo esto me va a dar en kilonewton. El menos 5 se queda ahí porque únicamente factoricé el delta de Y sub H y me queda la fuerza H. Y este es factor común igual a 0. Ahora, fíjense en el factor común. Yo no conozco cuánto es delta de Y sub H. Tampoco necesito conocer ese diferencial. Sé que no es 0. Sé que tiene un valor aproximado de 0. Es muy pequeño. Pero está multiplicando. Lo paso a dividir acá a 0. Hago la división. Y como esto no es 0, este delta no es 0, entonces 0 sobre cualquier cantidad que no sea 0, pues el resultado va a ser que esto me da 0. Entonces me va a quedar esta expresión igual a 0. Y ahí está, miren, la expresión igual a 0. Pero de una vez, como todo esto está en kilonewton, pues hago 1.388 más 2,25 menos 5 kilonewton. Este resultado me da el negativo, lo paso al otro lado, va a pasar positivo y obtengo la fuerza H, porque fíjense que esa es la incógnita que yo buscaba. ¿Cuánto vale esta reacción en H? Mire, la reacción vertical en el empotramiento. Y entonces obtengo que esta reacción vertical H vale 1.362 newton, que es exactamente la respuesta del libro. Entonces ahí está calculada ya la reacción vertical que me mantendría este sistema en equilibrio. Y mire lo fácil que fue por el método del trabajo virtual. Pero el problema me dice que determine la fuerza y el par por separado. Ya determiné la fuerza que mantendría en el sistema en equilibrio. Ahora necesito determinar un par que me mantenga este sistema en equilibrio. ¿Cuál sería ese valor de ese par? Y eso lo hago en la segunda parte del video.
Si entendiste perfecto, si te gustó mi metodología, te invito, vuélvete miembro de este canal y disfruta de la segunda parte del video y de más videos especializados con temas de gran dificultad como este, mira, por métodos que hacen ver muy sencilla la solución. Así que anímate, ve al botón unirse en mi canal, vuélvete miembro de esta comunidad, membresías desde $2.5, 2.5, un regalo. Y disfruta de todo el material especializado que tenemos. También propones el video de la semana de los temas que necesite. Y recuerda, si no vas a ser miembro, activa la campanita, suscríbete y esté pendiente de los videos nuevos que estamos subiendo. Estamos subiendo 3-4 videos por semana. Nos vemos en el próximo video.